de español, perfecto. Comencemos entonces con la clase de hoy, 7 de abril. En la gramática vamos a trabajar con las cláusulas condicionales, parte 1. Y en el tema vocabulario vamos a ver violencia de género. Entonces, Hannah, te voy a pedir por favor que prendas tu micrófono y ver si puedes leer la cláusula condicional 1, por favor. Lo siento, ¿es el mismo de manual de la clase en Chile o es diferente? Hay cambios en Okay. Es detalles. en el correo, ¿sí? Sí, Sí, un momento, lo siento. está bien. Sí, los cambios son principalmente las instrucciones de algunas actividades. Los contenidos de gramática y vocabulario es lo mismo. Okay. ¿Quieres me leer el... Es la página 7. Okay, sí. Las cláusulas condicionales. 1. Estructura gramatical. Ambas cláusulas en el presente de indicativo. Uso. Para expresar hábitos en presente. Un ejemplo. Si voy al centro, paso a tomar un café a barista. Este ejemplo indica que estas acciones son una rutina permanente. Siempre que ocurre una acción, otra acción es resultado de la primera. Se puede enfatizar el sentido de rutina con el uso de adverbios. Bien, gracias, Hannah. Y una pregunta de práctica para Summer. Summer, la pregunta es, ¿qué haces si no puedes dormir en la noche? Si no, si no duermo en la noche, ah, si no duermo en la noche, voy a, voy a ser muy cansada. Voy a estar muy cansada. Voy a estar muy cansada. Bien, gracias. Summer, ¿podrías por favor continuar con el uso número 2 y leerlo, por favor? Estructura gramática, ambas cláusulas en el imperfecto de indicativo. Uso para expresar hábitos en pasado. Ejemplo, si iba al centro, siempre miraba ropa en las tiendas. Al igual que la cláusula anterior, esta cláusula también implica una rutina, pero en el pasado. Este ejemplo indica que estas acciones eran una rutina permanente. Siempre que ocurría una acción, otra acción era realizada como resultado de la primera. Si puede enfatizar el ciento de rutina con el uso de adverbios con siempre, como siempre. Oh, gracias, Summer. Una pregunta de práctica para Megan. Megan, cuando estabas en Arica, ¿qué hacías si no sabías cómo llegar a un lugar? Si no sabía cómo llegar a un lugar en Arica, buscaba en Google Maps. Bien, gracias. Megan, ¿podrías leer el número 3? Estructura gramatical. Sí, más presente indicativo. Perífrasis modal de obligación en presente. Uso. Para expresar condiciones o requisitos. Ejemplo. Si quieres mejorar tu español, debes usar mucho el idioma. Este ejemplo indica que estas acciones tienen una relación objetivo-requisito. Para lograr una acción, se debe cumplir con otra acción que es necesaria para lograr la primera. Bien,
Gracias, Megan. Y antes de dar la pregunta de práctica para Daisy, voy a agregar en el chat algunas otras opciones de perífrasis modales de obligación. Vimos que puede ser deber más infinitivo. ¿Qué pasa que no envié esto? Todos. Ahí sí. También puede ser debería más infinitivo, así como también tener que. Y también es posible, aunque es un poco más informal, el hay que más infinitivo. Bien, la pregunta de práctica para Daisy. ¿Qué debes hacer si quieres mejorar tu español durante la cuarentena? Si quiero mejorar mi español durante la cuarentena, mm, debería ver muchas películas en español. Bien, gracias. Daisy, ¿podrías leer el número 4? Estructura gramatical, sí más presente indicativo, modo imperativo, uso para expresar un mandato condicionado. Ejemplo, si no te gusta mi comida, cocina tu propia comida. Este ejemplo indica un mandato condicionado por la cláusula sí. Esta estructura puede tener un sentido de petición, sugerencia o discusión dependiendo del contexto. Bien, gracias. Pregunta de práctica para Hannah. ¿Qué hago si quiero aprender a cocinar comida tailandesa? Sí, ¿puedes repetir? Sí. ¿Qué hago si quiero aprender a cocinar comida tailandesa? Sí, quiero aprender a con, uh, Cocinar. sí, cocinar la comida tailandesa. Um, uh, mm, Leo muchas recetas en el internet. Ok, como debes usar imperativo, porque es un mandato condicionado, sería lee muchas recetas en internet. Okay. Bien, gracias a todas. Vamos a continuar en la siguiente página, página 8, ejercicios gramaticales. Completa las cláusulas condicionales según corresponda. Además, indica el uso que está siendo aplicado en cada oración. Conjugar los verbos y también indicar si es que es un hábito en presente o en pasado, o un mandato condicionado, o una condición o requisito. Les voy a dar unos minutos para trabajar.
Cuando estén listos, denme su dedo pulgar. Bien. Megan, ¿podrías leer la oración número 1, por favor? Si quieres ser parte de nuestro equipo, tienes que demostrar que estás motivado Bien. ¿Cuál es el uso? para expresar condición. Bien, condición o requisito. Gracias. Summer, número 2. Si paso por Milk House, siempre compro un helado de maracuyá. Bien. Uso Uso es hábitos en presente. en presente. Bien. Hannah, número 3. Si quieres agradar a mi familia, te baña antes de ir a mi casa. En este caso, como es un verbo reflexivo en modo imperativo, debemos agregar al final te, báñate. Bañate. Ujú. ¿Y el uso? Para expresar un mandato. Un mandato condicionado. Sí. Bien, gracias. ¿Y Daisy? 4. Si visitaba a mi abuela, ella siempre hacía sopaipillas cuando yo era niño. Niño. Bien. Uso número 2. El hábito en pasado. Hábitos en pasado. Bien, gracias. Bien, gracias a todas. Vamos a continuar con la actividad número 2, en particular la 2.1. Lean el texto que está en la página 9 y subrayen la información principal y además elijan 5 palabras que en su opinión resume el artículo, las palabras claves. Bien, tienen tiempo para trabajar.
¿Alguien tiene alguna pregunta de vocabulario? Dime. Neonato. Es un bebé recién nacido. Ah, Cuando tengan sus 5 palabras listas, les voy a pedir que las escriban en el chat para compartirlas. Son 5 palabras que están en el texto que leyeron, que en tu opinión son las palabras más importantes del texto. Bien, gracias chicas. Entonces, con estas palabras que ustedes han compartido, más el vocabulario de discusión que está en la página 10, vamos a preparar la actividad conversacional, que es desde la 2.2 hasta la 2.4. En la 2.2 les voy a pedir que ustedes elijan términos pareados. Pueden usar sus propias palabras, las que compartieron sus compañeras o las que están en el vocabulario de discusión, para diseñar este esquema donde dos términos tienen relación para explicar este problema expuesto en el texto. Lo ideal es que ustedes expliquen con sus propias palabras este problema, cómo lo ven ustedes, y usen dos cláusulas condicionales del tipo 1 para explicar esta situación. Y en la 2.3 algo muy similar, tomar otros términos para señalar la relación entre ellos, pero esta vez referirse a cómo pueden solucionar este problema usando las cláusulas condicionales de tipo 3. Y ahí tienen un ejemplo de que un término está relacionado al otro. Una vez que tengan eso listo, trabajan en la 2.4, que es preparar una pregunta de discusión sobre el tema del texto. Bien, tienen unos minutos para preparar eso.
Un pequeño detalle que olvidé mencionar, cuando lleguen al punto 2.4, preparar la pregunta, tienen libertad de usar cualquier estructura gramatical para esa pregunta. No debe ser necesariamente cláusula condicional. Lo importante es generar opiniones para conversar. Cuando terminen, por favor escriban en el chat lista o estoy lista, algo así.
Bien, perfecto. Entonces, Megan, comencemos contigo. ¿Podrías, por favor, explicar con tus propias palabras el problema y la relación entre los términos con las cláusulas condicionales tipo 1? Está apagado tu micrófono. Olvido. Okay. Um, si los procesos reproductivos no son enfatizados como derechos humanos, siempre hay daños físicos y psicológicos en las mujeres embarazadas y los niños. ¿Tienes solamente 2 términos o tienes 4 en total? Oh, sí, tengo otro también. Okay. Si el patriarcado controla el sistema de salud, siempre hay violencia de género estructural. Perdón, no escuché bien la segunda parte. Siempre hay violencia de género estructural. Ok. Pregunta para ti, Megan. ¿Has observado alguna situación similar en los Estados Unidos? Bueno, no he sido o he estado en la situación Ujú. de estar embarazada. Pero sí, en la pregunta de aborto libre es muy polémico y es algo que las políticas son hechos de muchos reference, muchos líderes que no son mujeres. Que, por ejemplo, en la ¿cómo se llama? Court, Se cortó un poco el audio. ah, ¿Puedes repetir? ¿cómo se dice el Supreme Court? La Corte Suprema. La Corte Suprema. Suprema, históricamente no había dos mujeres juzgas, judges, jueces, Jueces. Jueces. O jueces. juezas. Juezas, como son mujeres. No, sí, no hacía muchas juezas y los hombres, los jueces, um, hacían decisiones sobre el aborto y otros aspectos de derechos reproductivos. Bien. Volviendo al tema del texto y pasando al punto 2.3, con cláusulas condicionales tipo 3, ¿cómo crees tú que podemos solucionar este problema? Siento que si quieres mejorar el sistema, debes tener líderes femeninos en el gobierno y también en el sistema de salud. Es una solución. Ok, bien, gracias. Bien, ¿esas son todas tus oraciones o hay una más? Sí, hay uno más, pero no está relacionada a esta frase. Pero sí es otra. Am, si quieres mejorar la salud de bebés, no te culpes a las mujeres que reclaman atención parto y postparto. Bien, gracias. Bien, la pregunta la vamos a hacer después, donde cada una va a compartir su pregunta. Bien,
Bien, gracias, Megan. Daisy, la 2.2, ¿puedes explicar tu Ujú. visión del problema? Sí. Si las políticas públicas no apoyan a las mujeres embarazadas o a las mujeres en general, la violencia obstétrica continuará ya que es un problema sistémico y controlado por el patriarcado. Am, si el personal médico no respeta los derechos humanos de las mujeres, los procesos reproductivos, durante los procesos reproductivos, es más probable que las mujeres sufran de alguna discriminación o de alguna violencia a sus derechos. Bien, antes de continuar al siguiente punto, ¿tú has observado algún otro ejemplo sobre violencia sistémica hacia las mujeres en salud? En una clase que tomé, hablamos sobre la ligadura de trompas en Perú, donde los médicos iban a pueblos indígenas y les metían a las mujeres indígenas diciéndoles que les ayudaría la cirugía o a veces no les decían, a veces las forzaban para tener esa operación para ya no poder tener hijos y muchas veces no tenían cuidado médico después de o ¿cómo se dice? Postoperatorio. No tenían cuidado postoperatorio, entonces tenían más complicaciones en el futuro. Y hasta este momento no han tenido ninguna forma de reparación. Perfecto, gracias. Y en tu opinión, ¿cómo podemos solucionar esto con cláusulas condicionales? Ujú. Si queremos que los derechos humanos de las mujeres se respeten, debería haber algún tipo de reparación integral para las mujeres que hayan sufrido alguna discriminación o alguna violencia en los servicios obstétricos y también si queremos mejorar la atención al parto o tenemos que hacer cambios a la ley Adriana, que es la que decía en artículo regulariza o regula los derechos de las mujeres durante el parto o durante el embarazo. Perfecto, gracias Daisy. Summer. Bien, 2.3. ¿Puedes explicar el fenómeno con los términos que elegiste? 2.3 o 2.2. Perdón, 2.2. Si la atención del parto no analiza la violencia obstétrica va a ocurrir. Si los derechos humanos de mujeres no protejan, los violencias ocurren muchas veces, especialmente para las mujeres en parto. Bien, antes de continuar, ¿hay alguna situación que tú conozcas donde las mujeres necesitan más protección en salud o en el sistema? ¿En Estados Unidos ¿Sí? o O en cualquier lugar. especialmente en Estados Unidos? Para las personas de color es un problema en salud sobre la tema de parto. Si las personas creen el pain doler, ¿sí? Pain es doler. ¿Perdón? Pain es doler, sí. Sí. Pain, dolor, como sustantivo. Dolor.
si las personas creen el dolor de las mujeres, especialmente para las personas de afroamericana y la mexicana también, especialmente en los hospitales no tiene muchos recursos en Estados Unidos. Gracias. Gracias. Bien, y el siguiente punto, ¿cómo solucionar el problema? Si quieres para la violencia obstétrica, debes aprobar la Adrina. Si quieres mejorar los derechos de mujeres, escucha a las mujeres cuando ellas hablan sobre sus discriminaciones de género. Bien, gracias, Summer. Y Hannah, Tengo una pregunta en el chat, en la chat. Estoy un poco confusa porque en los ejemplos de Summer y Daisy también, ellas usaron el subjuntivo, pero en el manual es el uso uno solamente es en el presente indicativo. ¿Es una diferencia? ellos ampliaron un poco el uso de la cláusula. El indicativo es exclusivo para hábitos, cosas que son constantes. Sin embargo, al mezclar otras estructuras, por ejemplo, futuro, alguien usó futuro, es para referirse a una consecuencia muy probable que va a ocurrir pronto. Y en el caso del subjuntivo también cambia un poco, que ya se refiere a una situación un poco más incierta. No es algo tan concreto. Sí, no entiendo la relación entre estas diferentes cosas y los 4 usos. Puedo usar los 3 modos en todos los usos o solamente el uso 1. ¿Te refieres para la instrucción de esta actividad? Sí. No es importante. Ok. Voy a leer para 2.2. Si la sociedad es dominada del el patriarcado, es imposible a eliminar la violencia contra las mujeres. Si hay la violación obstétrica, siempre hay graves secuelas para mujeres y sus hijos. Bien, gracias. Antes de continuar, ¿conoces otros ejemplos de dominación o violencia del patriarcado en salud o en el sistema en general? Sí, pienso que en muchas escuelas de medicina en los Estados Unidos, las clases sobre la salud de mujeres son electivos, no son obligatorios para todos los estudiantes y es una parte del sistema de discriminación sobre las mujeres. Bien, gracias, Hannah. ¿Y cómo podemos solucionar esto, en tu opinión? Si quieres mejorar esta situación, todas las personas tienen que respetar los derechos humanos de las mujeres y también si quieres
proteger los madres debería pasar más leyes como el de Adriana. Bien, gracias, Hannah. Bien, trabajemos con las preguntas ahora. Megan, ¿podrías leer tu pregunta para la clase? ¿Cuáles políticas o servicios de salud obstétrica son muy polémicos? ¿Por qué? Y da tu opinión en si que debe ser. Ok, ¿puedes repetir una vez más? Sí. ¿Cuáles servicios o políticas de salud obstétrica son muy polémicos y por qué? ¿Y qué piensas? Daisy, ¿qué piensas tú? Tienes micrófono apagado. ¿Podríamos poner las preguntas en el chat? Sí, es buena idea. Pueden escribir sus preguntas en el chat. Megan, ¿puedes poner tu pregunta? Ya. Am, ¿Podemos hablar sobre cualquier país o tiene que ser de Chile? O Cualquier país. en general, ¿sí? Am, Creo que, bueno, el artículo dice algo sobre, bueno, un poco sobre cómo es creo que decía 80%, no me acuerdo, como decía, del proceso de cesárea, que en muchas veces am, no es una opción, pero los doctores insisten en que es una mejor opción y no dan mucho espacio para las mujeres decidir cuál es el mejor proceso para ellas, y esto hace que las mujeres se sientan como presionadas para hacer ese proceso. am, y muchas veces, como los doctores tienen un poder más grande, am, se justifican porque ellos las están evaluando, am, y no tienen mucho que decir, entonces justifican las operaciones necesarias, aunque no sean muy necesarias. Entonces, esa es un servicio de salud am, que se puede analizar más, o que es un problema ahora. am, y- Gracias, Daisy. Vamos a intentar tener 2 respuestas al menos para cada pregunta. Summer, ¿tienes algún otro ejemplo de la pregunta que hizo Megan? Estoy de acuerdo con Daisy sobre los nacimientos ocurren para cesárea. Es un problema en Chile y en Estados Unidos también, porque es para los médicos y especialmente por la administración de hospital. Es um, no no necesita mucho tiempo, bueno, no necesita mucho tiempo, es muy rápido
para los médicos en el hospital y los hospitales dan mucho dinero por las ceraría y ya, sí. Bien, gracias, Summer. Ahora, Summer, ¿podrías leer tu pregunta, por favor? Mi pregunta es, ¿qué los profesionales de salud deben hacer sobre el tema? ¿Es un problema de policía o otras cosas? Bien, puedes escribirla en el chat también, por favor. Sí. ¿Problema de policías o políticas? ¿Como policies? Sí, policías, Es políticas, política. sí. Bien, Hannah, ¿qué piensas tú? Pienso que es un problema de política, sí, pero también es un problema de la actitud de muchas profesionales ah, de salud. Por ejemplo, yo hablé con mi madre anfitriona sobre el aborto en Chile y me dijo que en el ley se permite el aborto en 3 escenarios, pero en la realidad los doctores nunca hacen el aborto porque, ¿cómo se dice even though? Aunque Aunque, es legal, porque hay muchos estereotípicos y actitudes religiosas sobre el aborto y este previene a los doctores a ayudar a sus pacientes. gracias, Hannah. Megan, ¿tienes tiempo para responder? Está apagado el micrófono. Nada de eso. Ok, espero que sí tengo tiempo. No sé. Siento que los médicos tienen el poder en algunas situaciones como escuchar a las pacientes en- y intentar trabajar con ellas. Y también hay otros factores afuera de su control, como las políticas de la educación y de la salud que tienen que seguirlo, ¿no? Bien. Perdón, Megan, solo en caso de que debas salir, voy a enviar un correo hoy más tarde sobre una instrucción para la clase del jueves, para que lo revises. Gracias. Ujú. Bien. Hannah, ¿tu pregunta?
lo siento. ¿Cómo la violencia obstétrica afecta a las mujeres de distintas clases socioeconómicas? Bien. Daisy, ¿qué piensas tú? Creo que tomando en cuenta lo que dijo Summer sobre las personas de color, tiene mucho que ver con la clase socioeconómica porque tiende a haber más discriminación y como había puesto el ejemplo de las mujeres indígenas en Perú, que fueron discriminadas y es más también más parte de un problema más grande, donde la ah, la colonización quería deshacerse de los pueblos indígenas o hacer que ya no los habitantes de la población no crecieran. Entonces, am, atacar a los derechos de las mujeres fue uno de de las cosas que les ayudó a hacer eso. Y esto viene de que las mujeres indígenas ah, mm, tal vez no vengan tengan mucho dinero o tengan am, mucho conocimiento de la del de la medicina sí, pero no de la medicina occidental. Entonces, de los procesos que se hacen como la ligadura de trompas, am, que como lo expliqué, fue una de las violaciones a los derechos humanos. Entonces, am, se aprovecharon de que no tenían mucho conocimiento del proceso y por eso fueron más vulnerables a esta violación de derechos humanos. Bien, gracias. Tenemos ya poco tiempo, así es que solamente vamos a escuchar una respuesta para estas últimas preguntas. Daisy, tu pregunta era, ¿puedes leerla, por favor? Sí. ¿Cómo podemos cambiar? No sé si el artículo decía que iban a intentar pasar la ley Adriana o no, pero sí es cómo la ley Adriana puede brindar una atención obstétrico más menos discriminatorio, menos o cómo la ley Adriana puede ayudar a abarcar este problema. Megan, ¿qué piensas tú? Micrófono. No entiendo exactamente qué dice la ley Adriana. Pero en específico es pensar qué cosas o qué leyes deberían estar incluidas para asegurar em, una atención de salud obstétrica justa y apropiada para las mujeres. Ok, sí. Am, es que relacionada a la problema de el problema de cesárea, am, debe tener el derecho de preguntar segunda opinión, como puedes hablar con otro médico también y asegurar si es la opción correcta para tú. Y otra cosa, am, debes tener los servicios gratis para las mujeres que no pueden pagar para la am, atención mejor de salud obstétrica. Bien, gracias, Megan. Bien, gracias a todas. Vamos a tener un momento de retroalimentación. Lo primero, alguien dijo
la pregunta es polémico, pero recuerden que la pregunta es femenino, por lo tanto la pregunta es polémica. Voy a ir escribiendo en el chat. Luego, judges, masculino es jueces y femenino juezas. Sistema, masculino o femenino. Masculino. Masculino, el sistema. Alguien en una cláusula condicional dijo, si los derechos no protejan a las mujeres, en este caso deben usar el indicativo. Si los derechos no protegen. Algo ocurre aquí que no sale el mensaje. Ahora sí. Tema. El tema o la tema. Es masculino, por lo tanto, el tema. Luego, alguien dijo la frase que debemos escuchar a las mujeres sobre sus discriminaciones de género. Se entiende, pero es mejor si dicen escuchar a las mujeres sobre las discriminaciones que sufren. De esa manera es más claro que ellas reciben esas discriminaciones. No son ellas quienes están ejecutando las discriminaciones. Luego, alguien dijo, la frase es dominada del patriarcado. En este caso, como es voz pasiva, dominated by the patriarchy, debemos usar la preposición por. Dominada por el patriarcado. Alguien estaba hablando de madres en general, pero usó el artículo los. Recuerden que madres es femenino, por lo tanto, las madres. Ley, la ley o el ley. La ley, femenino. El sustantivo atención es femenino. Por lo tanto, al referirse a atención obstétrica, debe ser femenino también. Atención obstétrica. Y finalmente, alguien dijo pagar para una mejor atención. Siempre con el verbo pagar deben usar la preposición por. Pagar por un servicio, pagar por un producto. Siempre pagar por. Bien, ¿tienen alguna pregunta sobre las actividades de hoy? Ok, voy a mostrar algo brevemente. Estoy buscando el archivo. Aquí está. Bien, ¿pueden ver todos el manual que estoy compartiendo? Sí, bien. La próxima clase, esperemos que Summer esté reconectando. Bien,
A la próxima clase vamos a tener una práctica de debate sobre el VIH. Bien, esta actividad que estoy mostrando, la número 1, la vamos a hacer en la clase. No deben hacer ni preparar nada. Pero después vamos a hacer un debate sobre VIH. Entonces le pido que lean con detención esa trozo de información que hay sobre el objetivo 90-90-90 y revisen antes de la clase estas expresiones de opinión, de certeza o duda, de acuerdo y desacuerdo, porque en la clase vamos a hacer este debate. Tienen un texto sobre VIH que deben leer, que está en la siguiente página. Identifiquen la idea principal y las palabras claves, similar a lo que hicimos hoy. Y yo voy a enviar un correo asignando las parejas de trabajo para el debate, ya que una pareja va a tener que defender una postura y la otra pareja tiene que defender otra postura. Con respecto a las preguntas que están aquí, las dos primeras dice, ¿es correcto relacionar VIH y migración? Y la otra, ¿es viable el objetivo 90-90-90? Entonces, una pareja va a tener que defender que sí a las dos preguntas y el otro va a tener que defender que no a las dos preguntas. Y sobre las siguientes, ¿cuál es la mejor forma de combatir la estigmatización del VIH y cuál es la mejor forma de prevenir el contagio de VIH en la sociedad actual? Aquí cada pareja va a tener la libertad de pensar en una que sea la mejor forma en su opinión y luego en el debate van a compartir sus ideas y tratar de argumentar por qué su idea es mejor que la otra. Bien, son cosas que deben preparar antes de la próxima clase. Hoy voy a enviar el correo con la asignación de las parejas y las posturas de sí o no. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Bueno, si tienen cualquier pregunta, recuerden que me pueden escribir por WhatsApp o un correo. Y con eso terminamos. Gracias, chicas, por su participación. Que estén bien. Gracias. Adiós. Chao.